El reloj de cristal sobre la chimenea marcaba exactamente medianoche cuando Richard Sterling cumplió 62 años. Solo en su mansión de 4.000 metros cuadrados observó la manecilla cruzar la marca temporal que debería simbolizar celebración, pero que para él representaba apenas otro recordatorio cruel de su soledad absoluta. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Las luces automáticas de la propiedad se encendieron en secuencia, iluminando jardines meticulosamente cuidados por jardineros que él apenas conocía. Dentro de la casa, el silencio era ensordecedor. Ni siquiera el eco de sus pasos sobre el mármol italiano conseguía llenar el vacío que crecía en su pecho con cada año que pasaba. Richard había construido un imperio financiero que lo había colocado entre los hombres más ricos del país. Sus decisiones movían millones, sus palabras influenciaban mercados, su firma abría puertas que permanecían cerradas para la mayoría de las personas. Pero en su fecha de nacimiento, él era solo un hombre viejo, amargado, rodeado de lujos que hacía mucho tiempo habían perdido la capacidad de brindarle felicidad. Caminó hasta la bodega climatizada y eligió una botella de vino francés de 1961, del año de su nacimiento. El líquido rubí se deslizó por la copa de cristal como sangre preciosa, pero cuando se la llevó a los labios, el sabor le pareció amargo como hiel. Ni siquiera la bebida más cara de su colección conseguía enmascarar el sabor de la amargura que dominaba su existencia. Las paredes de la sala de estar exhibían cuadros de artistas renombrados, pero ningún retrato de familia. Richard se había distanciado de todos a lo largo de los años, eligiendo los negocios en detrimento de las relaciones, la ganancia en lugar del amor. Su ex esposa Margaret se había marchado hace 15 años, llevándose consigo no solo sus sueños de felicidad conyugal, sino también cualquier oportunidad de reconciliación con sus dos hijos, que ahora vivían al otro lado del país y raramente devolvían sus llamadas. «Feliz cumpleaños, Richard», murmuró para sí mismo, alzando la copa en un brindis solitario. Su voz resonó por la sala vacía, devuelta por las paredes como una burla cruel de su situación. La mansión, que una vez fuera escenario de fiestas grandiosas y reuniones de negocios importantes, ahora se asemejaba más a un mausoleo lujoso. Los empleados habían sido despedidos al final de la tarde, siguiendo la rutina establecida hacía años. Richard prefería pasar sus noches especiales completamente solo, sin testigos de su vulnerabilidad. Inquieto, abandonó la copa sobre la mesa de caoba y se dirigió al despacho. Las estanterías repletas de libros de economía y biografías de grandes empresarios parecían juzgarlo silenciosamente. ¿Cuántos de aquellos hombres exitosos también habían terminado sus vidas en soledad? ¿Cuántos habían cambiado el calor humano por el frío del éxito financiero? Su celular permanecía en silencio sobre la mesa. Ningún mensaje de felicitaciones, ninguna llamada cariñosa, ningún recordatorio de que su existencia importaba a alguien además de los accionistas de sus empresas. El aparato, que durante el día vibraba incesantemente con llamadas de negocios, ahora parecía un objeto muerto, inútil. Richard abrió el cajón y sacó una fotografía amarillenta, el único recuerdo que guardaba de tiempos más felices. En la imagen, él aparecía joven, sonriente, abrazado a su esposa e hijos pequeños durante un picnic en el parque. Sus ojos brillaban con una alegría genuina que hacía mucho tiempo se había extinguido. ¿Cuándo fue la última vez que sonrió de esa forma? ¿Cuándo fue la última vez que sintió esa sensación de pertenencia, de ser amado incondicionalmente?
Las lágrimas que brotaron de sus ojos lo sorprendieron. Hacía años que no lloraba. Se había vuelto un especialista en suprimir emociones, en transformar cualquier sentimiento en números y estrategias de negocios. Pero esa noche, la represa que había construido alrededor de su corazón comenzaba a presentar grietas. Incapaz de soportar más tiempo entre aquellas paredes que parecían cerrarse sobre él, Richard se puso un abrigo y salió a las calles desiertas de la ciudad. El aire frío de la madrugada cortó su piel como cuchillas afiladas, pero prefirió esa incomodidad física al dolor emocional que lo consumía dentro de casa. Caminó sin rumbo por las avenidas vacías, sus pasos resonando sobre el asfalto mojado por la llovizna fina que había comenzado a caer. Los edificios comerciales se alzaban a su alrededor como gigantes dormidos, sus ventanas oscuras reflejando la soledad que cargaba en el pecho. Aún rodeado por la arquitectura imponente de la metrópoli que había ayudado a construir financieramente, Richard se sentía más pequeño que nunca. Fue cuando dobló una esquina hacia el centro histórico de la ciudad que la vio. Bajo la marquesina de una tienda cerrada, encogida entre cajas de cartón que formaban un refugio improvisado, estaba una niña que no debería tener más de 10 años. Sus cabellos oscuros y desgreñados enmarcaban un rostro angelical, pero marcado por la dureza precoz que la vida en las calles imprime en los niños. Usaba un abrigo muy grande para su cuerpo menudo, probablemente una donación de alguna institución de caridad, y sus pies pequeños estaban protegidos por zapatillas gastadas y agujereadas. A pesar del frío y la situación precaria, sus ojos brillaban con una luz que Richard no conseguía comprender inmediatamente. «Buenas noches, señor», dijo ella con una voz dulce, levantando la mirada cuando percibió su acercamiento. No había miedo en su expresión, solo una curiosidad genuina y una sonrisa tímida que iluminó su rostro sucio. Richard se detuvo, sorprendido por el abordaje. Esperaba que le pidiera dinero, como hacían la mayoría de los habitantes de la calle con quienes ocasionalmente se topaba durante sus raras caminatas nocturnas, pero la niña simplemente lo observaba con una serenidad desconcertante. «Buenas noches», respondió él, su voz saliendo más áspera de lo que pretendía. Años de reuniones ejecutivas y negociaciones duras habían moldeado su tono de habla, volviéndolo incapaz de suavizar las palabras incluso ante una niña. «El señor parece triste», observó ella, inclinando la cabeza con la percepción aguda que solo los niños poseen. «¿Pasó algo malo?» La simplicidad de la pregunta golpeó a Richard como un puñetazo en el estómago. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó genuinamente por sus sentimientos? ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo miró y vio más allá de la fachada de éxito y poder? «Es mi cumpleaños», admitió él, sorprendiéndose con su propia honestidad. 62 años hoy. Los ojos de la niña se iluminaron con una alegría pura y contagiante. «¡Qué maravilloso! Feliz cumpleaños, señor. Debe estar haciendo una fiesta muy bonita para celebrar». Richard rió amargamente. «No hay fiesta. No hay nadie para celebrarlo conmigo». La expresión de la niña cambió, adquiriendo una comprensión que parecía muy madura para su edad. Ella conocía la soledad. Vivía con ella todos los días en las calles frías e indiferentes de la ciudad. Reconocía ese dolor en los ojos del hombre elegante que se detuvo para conversar con ella. «Yo sé cómo se siente estar solo», dijo ella suavemente. «A veces la soledad duele más que el hambre o el frío». Sus palabras calaron hondo en el corazón de Richard. Aquella niña, que no tenía siquiera un techo sobre su cabeza, comprendía su dolor de una forma que ninguno de los psicólogos caros que había consultado a lo largo de los años había conseguido hacer. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, sentándose en la acera al lado del refugio improvisado de la niña. «María», respondió ella sonriendo nuevamente.
¿Y usted, señor? Richard. Es un nombre bonito, fuerte. María se acomodó entre los cartones, haciendo espacio para que él se sentara más cómodamente. ¿Sabe, señor Richard? Yo también paso mis cumpleaños sola. Mi mamá murió cuando tenía 7 años, y desde entonces somos solo yo y las calles. El corazón de Richard se contrajo. Él se quejaba de su soledad autoimpuesta, mientras aquella niña enfrentaba una realidad infinitamente más dura. Lo siento mucho, María. ¿Cómo consigues mantener esa alegría? Ella rió, un sonido cristalino que cortó la melancolía de la noche. Mi mamá me enseñó que uno puede elegir cómo sentirse, aun cuando las cosas están difíciles. Decía que la tristeza es como la lluvia, necesaria a veces, pero no puede durar para siempre si no las flores no crecen. La sabiduría simple de aquella niña dejó a Richard sin palabras. En su vida de complejidades financieras y estrategias corporativas, se había olvidado de las verdades más básicas sobre la existencia humana. María se levantó y caminó hasta un cantero abandonado próximo a la acera. Con cuidado, eligió una pequeña flor silvestre que crecía entre las malezas. No era una rosa perfecta o una orquídea exótica como las que decoraban su mansión, sino una sencilla margarita blanca que había florecido a pesar de las condiciones adversas. «Feliz cumpleaños, señor Richard», dijo ella, ofreciéndole la flor con las 2 manos, como si fuera el regalo más precioso del mundo. «Sé que no es mucho, pero es de corazón». Richard tomó la flor con manos temblorosas. El tallo frágil parecía quebrarse entre sus dedos, pero lo sostuvo con el cuidado que reservaría para el más delicado de los cristales. En ese momento, aquella margarita simple valía más que todos los objetos caros que había acumulado a lo largo de la vida. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro, calientes contra la piel fría. No conseguía recordar la última vez que recibiera un regalo dado con tanto amor y desprendimiento. No conseguía recordar la última vez que alguien hubiera pensado en su felicidad sin esperar nada a cambio. «Gracias, María», logró murmurar entre los sollozos. «Gracias». La niña se sentó a su lado y, con la naturalidad de una hija consolando al padre, apoyó su pequeña mano en el hombro de él. «¿Por qué está llorando, señor Richard? ¿No le gustó la flor?» «Me gustó mucho», respondió él, limpiándose los ojos con el dorso de la mano libre. «Es el regalo más bonito que he recibido jamás. Estoy llorando porque hace mucho tiempo que nadie se preocupa por mí de esta forma». María permaneció en silencio por algunos momentos, procesando sus palabras. Entonces, con la honestidad brutal de los niños, preguntó: «¿El señor tiene familia?» «Tengo», admitió Richard. Tenía 2 hijos y una ex esposa, pero yo los alejé. Pensé que trabajar más, ganar más dinero, sería lo mejor para ellos. Terminé perdiendo todo lo que realmente importaba. «Pero aún no es demasiado tarde», dijo María con convicción. «Mi mamá siempre decía que mientras uno está vivo, siempre hay una oportunidad de arreglar las cosas». Richard miró a aquella niña extraordinaria, tan joven y aún así tan sabia. «¿Y tú, María, no tienes a nadie? ¿Ningún pariente?» Ella negó con la cabeza. «Ya no tengo a nadie más, pero tengo a los amigos de la calle, y a veces personas gentiles como usted se detienen para conversar conmigo. Eso ya es mucho». La gratitud simple de María por tan poco hizo que Richard se avergonzara de sus propias lamentaciones. Él poseía recursos suficientes para resolver cualquier problema material, pero había descuidado completamente los aspectos más importantes de la vida. «María», dijo él, su voz ganando una determinación que no sentía hacía años, «¿qué dirías si te ofreciera ayuda para salir de las calles? Un lugar seguro donde vivir, escuela,
todo lo que una niña debería tener. Los ojos de María se agrandaron, pero su expresión era de cautela. ¿El Señor haría eso en serio? ¿Por qué? Porque me diste el regalo más valioso de esta noche, respondió Richard, sosteniendo la flor con cuidado. Me recordaste que aún existe bondad en el mundo, que aún existe esperanza, y tal vez ayudándote pueda aprender a ser una mejor persona. María estudió su rostro por largos momentos, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, sonrió esa sonrisa luminosa que había tocado el corazón de Richard desde el primer momento. Me gustaría mucho, señor Richard, pero no quiero que lo haga solo porque se siente mal por mí. Quiero que lo haga porque realmente le importo. Me importas, dijo él, y por primera vez en décadas esas palabras cargaban un significado verdadero. Más de lo que imaginé que fuera posible. En los días que siguieron, Richard movió cielo y tierra para regularizar la situación de María. Contrató a los mejores abogados, se puso en contacto con asistentes sociales, gestionó todos los documentos necesarios, pero más importante que eso, él mismo se involucró personalmente en cada etapa del proceso. María fue instalada en uno de los cuartos de la mansión, que Richard mandó redecorar completamente para adecuarlo a una niña. Por primera vez en años, la casa enorme cobró vida, llenándose con el sonido de los pasos ligeros de María y por sus risas cristalinas resonando por los pasillos. La niña trajo consigo una energía contagiosa que transformó no solo la atmósfera de la casa, sino al propio Richard. Comenzó a llegar más temprano del trabajo para cenar con ella. Descubrió el placer de ayudarla con las tareas de la nueva escuela. Aprendió a reír nuevamente con sus historias y observaciones sobre el mundo. Pero María hizo más que simplemente llenar el vacío en su vida. Lo inspiró a tomar decisiones que hacía mucho tiempo evitaba. Con su aliento gentil, Richard llamó a sus hijos por primera vez en 2 años. La primera conversación fue difícil, tensa, llena de rencores antiguos y palabras no dichas, pero María estaba a su lado, sosteniendo su mano, recordándole silenciosamente que era posible reconstruir puentes que parecían definitivamente quemados. «Papá», dijo su hijo Michael a través del teléfono, su voz cargada de emoción, «pensé que nunca más llamarías». «Yo también pensé eso», admitió Richard, «pero aprendí que nunca es demasiado tarde para tratar de enmendar nuestros errores. Tú y Sara me hacen falta, más de lo que conseguía admitir». La reconciliación no fue inmediata ni fácil. Fueron necesarias muchas conversaciones, muchas lágrimas, muchos momentos de vulnerabilidad que Richard había pasado la vida evitando. Pero María estaba siempre allí, con su sabiduría de niña y su fe inquebrantable en la capacidad humana de cambio y perdón. 6 meses después de aquel encuentro en la madrugada fría, la mansión de Richard albergó su primera fiesta en más de una década. No era una celebración de negocios o un evento para impresionar clientes. Era una simple cena familiar con sus hijos, sus nueras, sus nietos que él apenas conocía, y María, quien se había convertido en el corazón pulsante de su nueva vida. Michael y Sara inicialmente se habían mostrado escépticos respecto a la presencia de María en la vida del padre, pero no tardaron en ser conquistados por la personalidad encantadora de la niña. Se convirtió rápidamente en la hermana menor que nunca habían tenido, la nieta adoptiva que trajo alegría a los abuelos que ella ganó. Durante la cena, Richard se levantó para hacer un brindis. Sostenía en la mano la misma margarita que María le había dado meses antes, ahora seca y preservada en un pequeño marco de plata que él mantenía siempre sobre su mesa de trabajo. «Hace algunos meses», comenzó él, su voz embargada por la emoción, «estaba completamente perdido. Había construido un imperio, pero destruido una familia.
Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero nada de lo que realmente importaba. Fue cuando encontré un ángel en las calles de esta ciudad. Miró a María, quien sonreía tímidamente en su silla, usando un vestido nuevo, pero manteniendo la misma luz en los ojos que lo había cautivado esa primera noche. María me enseñó que la riqueza verdadera no está en los bancos o en las inversiones. Está en las relaciones que construimos, en el amor que compartimos, en la diferencia que hacemos en la vida de las personas. Me dio el regalo más valioso que he recibido jamás, una segunda oportunidad. Alzó su copa, y todos alrededor de la mesa lo imitaron. Un brindis por la familia, el perdón y los ángeles que encontramos cuando menos los esperamos. Después de la cena, cuando los invitados se dispersaron por la casa, Richard encontró a María en la biblioteca hojeando un libro de cuentos infantiles. Se había convertido en una lectora voraz, devorando historias con la misma hambre con que antes devoraba los restos de comida que encontraba en las calles. «María», dijo él, sentándose a su lado en el sillón lo suficientemente amplio para los dos. «¿Puedo hacerte una pregunta?» «Claro, papá Richard», respondió ella. Había comenzado a llamarlo así algunas semanas antes, y cada vez que oía esas palabras, el corazón de él se llenaba de una ternura que desconocía ser capaz de sentir. «¿Por qué me ayudaste esa noche? Apenas me conocías, estabas pasando frío y hambre, pero aún así te preocupaste por mí. ¿Por qué?» María cerró el libro y se volvió para encararlo con esos ojos sabios de más para su edad. «Mi mamá me enseñó que todas las personas cargan algún dolor dentro de ellas. Decía que cuando uno alivia el dolor de alguien, aunque sea por un momentito, nuestro propio dolor también se vuelve más ligero». Richard la abrazó, maravillado una vez más con la profundidad de aquella niña extraordinaria. «Sabes que me salvaste, ¿verdad?» «Y usted me salvó también», respondió María, acurrucándose en sus brazos. «Ahora nos salvamos todos los días solo por estar juntos». Mientras la sostenía, Richard pensó en cómo su vida había cambiado completamente. Sus empresas continuaban prósperas, pero ahora delegaba más responsabilidades, pasaba menos tiempo en la oficina y más tiempo con las personas que amaba. Había establecido una fundación en nombre de María, dedicada a ayudar niños en situación de calle, y descubierto que usar su riqueza para hacer el bien le traía una satisfacción mucho mayor de la que cualquier ganancia jamás le había proporcionado. Pero tal vez el cambio más profundo fuera interno. Richard había aprendido a valorar los pequeños momentos, la sonrisa de María por la mañana, las llamadas de sus hijos, los domingos perezosos en que no necesitaba pensar en negocios. Había aprendido que la verdadera riqueza estaba en la calidad de las relaciones que cultivaba, no en la cantidad de dinero que acumulaba. Esa noche, después de que María se durmiera en sus brazos, con el libro de cuentos aún abierto en el regazo, Richard permaneció despierto por mucho tiempo, reflexionando sobre el milagro que había sido aquel encuentro. Una niña sin techo le había enseñado más sobre la vida que todos los libros de filosofía empresarial que había leído, más sobre el amor que todas las relaciones superficiales que había mantenido. La margarita seca en el marco de plata continuaba sobre su mesa, un recordatorio constante de que los regalos más valiosos son aquellos que vienen del corazón, no de la billetera. Y todas las noches, antes de dormir, Richard la observaba y agradecía silenciosamente a aquella niña extraordinaria que había aparecido en su vida como un ángel enviado exactamente cuando más lo necesitaba. Un año después, en el cumpleaños número 63 de Richard, la mansión estaba llena de risas, conversaciones animadas y el ruido alegre de niños jugando. María había insistido en organizar una fiesta sorpresa, invitando no solo a la familia Sterling reunificada,
sino también a varias de las niñas que ahora eran beneficiadas por la fundación que llevaba su nombre. Cuando Richard sopló las velas de la torta que María había insistido en hacer personalmente, cerró los ojos e hizo un pedido. No era por más dinero, más éxito o más conquistas materiales. Su deseo era simple, que pudiera continuar siendo digno del amor de aquella niña especial que había transformado su vida completamente. Al abrir los ojos, encontró la mirada brillante de María, quien lo observaba con una sonrisa orgullosa. ¿Hizo un buen pedido, papá Richard? El mejor de todos, respondió él, abrazándola. Pedí poder retribuir por el resto de la vida todo el amor que me diste esa noche fría. Y en ese momento, rodeado por su familia reunida y por una casa llena de vida y alegría, Richard Sterling supo que era verdaderamente el hombre más rico del mundo. No por los millones en sus cuentas bancarias, sino por la riqueza del amor que había aprendido a dar y recibir gracias a una pequeña margarita ofrecida por las manos generosas de un ángel disfrazado de niña sin techo. No, Jordan, ¿qué tal si tú también practicas un acto de bondad hoy? A veces, los gestos más pequeños pueden transformar completamente la vida de alguien. Comparte esta historia para inspirar a otros a descubrir que la verdadera riqueza está en las relaciones que construimos y en el amor que compartimos.